Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Les saluda Luis Güense y le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Cédric de León. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buen día tengas y bueno, ¿tú recuerdas sobre me habías platicado de tras bambalinas, que no eras tú así, tú siempre fuiste un niño bien portado, un jovencito de 10, de excelencia en la escuela, de tal manera que para ti las maquinitas, los videojuegos, irse de pinta, volverse vago de farmacia, pues no representa nada. Sin embargo, para mí sí, desde muy chiquito fui un vago de farmacia. Tuve una consola de videojuegos que se llamaba Atari y luego otra que se llamaba Pong. Pero bueno, se preguntarán muchos de nuestros radioescuchas, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué demonios nos tenemos que enterar de la vida de estos tipos? Que uno fue nerd y el otro fue un vago de farmacia. Pues vamos a hablar sobre la música y los videojuegos. ¿Qué te parece? Me parece excelente porque quieras que no, ha sido parte de muchas generaciones, ¿no? E incluso se habla ya de la generación Atari, la generación Vega, ¿no? Creo que es el videojuego de Street Fighter, no me acuerdo qué compañía lo hacía, creo que me parece que era la compañía Capcom. Vega. Ajá. Y después que la generación de los Nintendo X y etcétera, ¿no? Que ya después yo me quedé en eso. Entonces, pues es un tema que de hecho ha generado temas musicales y demás. O sea, ya es algo representativo de muchas generaciones. ¿Cómo ves? Efectivamente, y de hecho la música para videojuegos se ganó un nicho en el género, en la catálogo de los géneros musicales por derecho propio, de pasar simplemente a hacer música incidental y empezar primero de unos cuantos beeps en la computadora o en la consola a hacer verdaderas obras sinfónicas. Por supuesto, todos reconoceremos, o la gran mayoría de los que estamos aquí, algún tema musical del cual seguramente estaremos poniendo de fondo y mencionando más adelante. Pero fíjate que la música de videojuegos, en particular desde comienzos del siglo XX, videojuegos es siglo XXI-XX, es considerada como un género musical por derecho propio, principalmente por tratarse en su mayor parte de música programada, a diferencia de la música grabada, de estudio o de interpretación directa. Es decir, para tener la música en un videojuego se usaron medios digitales en un principio, un microprocesador o un procesador de computadora específico para generar unas ondas, y estas se fueron codificando para poder hacer impulsos eléctricos en una bocinita. De esta manera se formaban los efectos sonoros. Entonces, esto fue los inicios de la música de los videojuegos. Es decir, no había más allá que una simple necesidad de ambientar o dar sentido a lo que se veía en la pantalla. Los videojuegos, de los primeros videojuegos, de hecho se remontan también al inicio, a la invención, por ejemplo, del cinescopio o del osciloscopio. Había también este jueguito que se llamaba el Pong, que era una pelotita que lograron programar en un osciloscopio, estos que utilizan los técnicos o radiotécnicos o especialistas en aparatos electrónicos, donde se ve una onda dibujada en la pantallita de este aparato. Pues se les ocurrió programar, y entonces había una pelotita que iba de golpe en golpe, de lado en lado, en unas plataformas que evitaban que pasara esa pelotita a la cancha del contrario. Entonces pues le pusieron un tipo de sonidito con un bip, pero había primero soniditos muy, muy primitivos, que en una bocinita común y corriente no había una estructura, una composición como tal, simplemente se les ponía el sonido, lo que se le ocurriera a la persona que estaba programando. Por lo regular en aquellos entonces era 1 o 2 personas los que programaban los videojuegos, y el mismo programador era el compositor, era el dibujante, sí, y era el todólogo. Y no era prioridad, ¿no? La música, simplemente era recrear un poquito el sonidito, y era como pelotita, porque en realidad era un cuadrito. Era el cuadrito que rebotaba simulando justamente una pelota, ¿no? Pero también los sonidos pues eran nada más una representación de un sonido real de una bolita, una pelotita de ping pong con una raqueta realmente. O sea,
si los comparamos, no se parecen absolutamente nada. Entonces nada más era una representación del mismo, ¿no? No era prioridad, simplemente era como que en el periodo experimental, ¿no? Pero ya esto de incluir música en el videojuego, digamos que poco a poco se va transformando, pues ya significaba que tenía que ser transcrita, ¿no? A un código por un programador. O sea, es parte de la evolución de este incluir música. Tuviese o no experiencia musical, ahora sí que ya tenía que formar parte y ya lo tenían que incluir, ¿no? Alguna música era original y otra estaba ya del dominio público. Los sistemas solían tener una capacidad sonora muy limitada, ¿no? Por ejemplo, el Atari 2600 era capaz de generar solo 2 tonos, 2 notitas simultáneamente, ¿no? No había esa polifonía para generar, así como poner 10 notas en el teclado de un piano y que se generen simultáneamente, ¿no? Solamente al mismo tiempo, 2 notitas, ese era su limitante. ¿De verdad tú no tuviste un Atari o alguna cosa de esas en tu triste infancia, según lo que estoy percibiendo? Sí, yo creo que el Atari, ¿no? El Atari fue a donde yo llegué, pero no era muy aficionado. Me acuerdo del Atari, pues del ping pong que mencionas. Y unos 2, 3 jueguitos, el del esquimal que iba brincando de bloque en bloque de hielo. Bueno, ya hasta después supe que eran bloques de hielo. Yo nomás veía unos medios cuadritos ahí medio raro y supe que era un esquimal ya después, ¿no? Por la portada, porque la portada te la ponían así súper descriptiva con unas pinturas fregoncísimas. Y en el juego pues eran tic, tic, los puros cuadritos que se iban moviendo muy básicos, ¿no? Pero eran... Y obviamente el sempiterno Pac-Man. Ah, por supuesto, Pac-Man. Fíjate que sí, pero esto demuestra que la imaginación no tiene límites porque las portadas ciertamente de los videojuegos pues eran, no hombre, unos carrazos, unas personas brincando en la selva, increíbles y ciertamente eran luego unos cuadritos muy limitados. Pero fíjate que la evolución llega hasta sigue moviéndose por supuesto y ya para la década de los años 90 el sonido muestreado comenzó su introducción con el lanzamiento de la tarjeta de sonido Sound Blaster de 1989. Y ahorita nos explicas eso porque no sé si nos puedes decir qué es eso del sonido muestreado porque parece que es lo que sigue rifando hoy en día, fíjate, desde hace casi más de 30 años. Esto supuso una solución genérica asequible para los usuarios de la computadora personal que querían contar con características sonoras avanzadas, lo que eso significara en aquella época, ¿no? La tarjeta de sonido, esta Sound Blaster, incluía un puerto para un joystick, o sea, una palanquita de mandos, soporte para MIDI, compatibilidad ADLI, fue un puerto estándar para tarjeta secundaria, o sea, podías irle creciendo y creciendo y mejorar estas capacidades y permitía ya grabar y reproducir sonido digital de 8 bits a 22 kHz, o sea, una calidad muy por debajo de los discos compactos que hoy tenemos. Y ya, bueno, se mejoraron para poder lograr una similar a los discos compactos más adelante. Un único canal estéreo, no tenías más, solamente tenías un canal estéreo. Y la música secuenciada continuaría siendo la más común en los videojuegos de PC hasta mediados de los años 90. Fíjate, cuando un CD-ROM o un disco compacto se popularizó. Aquí hay dos partes que a lo mejor vale la pena que nos apoyes, Master. La música sampleada o muestreada. Y la parte de la secuenciación, música secuenciada. No sé si por ahí tengas algo que nos pudieras compartir sobre estas dos cosas que para muchos seguramente lo han oído, pero no saben qué es. Claro que sí, el sampleo de música es justamente digo, y tú también lo conoces perfectamente ese proceso, sobre todo se ha dado con una fidelidad muy buena en la captación de órganos de tubo, ¿no? El sampleo es grabar del instrumento natural y después transportarlo digamos, a una programación eléctrica. No sé si me estoy explicando bien, Master. O sea, yo llego con una grabadorcita, con un violín, con un contrabajo, grabo, no sé, unas cuantas muestras, la de una escala, cuerda, otra, ándale, una escala, y ya luego me llevo mi grabación, la pongo en una computadora o en un aparato electrónico que tenga la capacidad de copiarla y luego construir todos los demás sonidos que me hacen falta para poder hacer música con eso sin necesidad de tener al instrumento ahí al lado. ¿Es así? Exactamente, y sobre todo a través de un teclado o una programación como puede ser un programa para hacer música.
lo que se conoce también como el formato MIDI, que son precisamente pues registros o bancos de sonidos de instrumentos sampleados o creados artificialmente, y son reproducidos a través, repito, de un teclado, así que como una especie de piano, un instrumento de tecla, o también a través de un programa de música que ya escribes la partitura y ya te la reproduce, pues, lo que tocaste con el sonido correspondiente. Fíjate que en esa época, precisamente, de los 90, que pues tú ya eras todo una persona seria de escuela aplicado, pues nos íbamos muchos a las maquinitas en las farmacias donde ya había estos videojuegos para los que ya no tenían la capacidad de tener una consola porque eran caras. Tener esta tecnología a lo mejor podría resultar banal para muchos, decir, ay, tiene esta consola de videojuegos, Nintendo, Atari, la que usted quiera, Super Nintendo, etcétera. Sin embargo, el costo de esta tecnología pues resultaba ser inaccesible para muchas personas. Eso quería que me contaras, Master, perdón que te interrumpa, eso quería que me contaras. El mundo le llamaban en aquel entonces el vago de farmacia, ¿no? Exactamente, pues éramos, de hecho las farmacias tenían, o las tienditas de abarrotes, seguramente lo han visto, tenían, o siguen teniendo en algunos casos, una caja en muchos, o generalmente pues improvisada, de madera, ahí como se les ocurría, y ponían una consola con una colección de videojuegos, o uno o dos a lo mejor, ¿no? Y tú ponías una monedita y tenías derecho a una cantidad de tiempo, o según tu habilidad, si eras muy bueno, a jugar una cantidad de tiempo. Si te mataban o te perdías el objetivo del videojuego, pues ya terminaba tu monedita y te ibas. Entonces había filas. El caso es que en esta época, la época dorada de las maquinitas o los arcades, entre 1980 y casi finales de los 90, pues la música era lo que se escuchaba, los efectos de sonido y la música de estas maquinitas icónicas, por supuesto, para muchos, que eventualmente uno la escucha y por ahí sale la lagrimita, ¿sí? Entonces pues, podías pasar toda una tarde y bueno, la regañiza valía la pena. Ya llegando a tu casa sin ni un solo 5 que te habían dado para comprar 1 kilo de huevos y medio de tortillas, pues naturalmente se había invertido en fructíferas horas de juego, ¿no? Digamos que sí. Sí. Digo, pues, el hecho de que no haya sido yo muy aficionado al juego no significa que no haya en un momento participado de estos juegos. Claro que sí, me recuerdo también ahorita que estabas platicando, recreando, estas maquinitas que algunas eran muy improvisadas. Me acuerdo que el cajoncito que guardaba el aparato, el cinescopio, la televisión, porque era una televisión realmente conectada al sistemita. A veces los botones o las palanquitas, ¿no? Cuando te llegaban a fallar o se sumía o todo ese relajo. Ya después fue una evolución muy importante cuando salieron los centros de videojuegos de fichas. Ajá. Como el famoso Popeye, no sé si lo recuerdas. Por supuesto que sí, cómo no. Pero bueno. Había muchos más. Fueron otros tiempos. Hoy en la comodidad de su casa ya puede gastar su dinero. Pero en este momento tenemos una brecha porque los que ya son mayores de 50 años probablemente estén aburridos y los que son menores de 40 no estén entendiendo realmente el sentido nostálgico de lo que estamos platicando, porque ahora todo está al alcance de la mano. Pero cuéntanos sobre los juegos lanzados para la Nintendo. Claro, muchos de los juegos lanzados para la NES o el Nintendo y otros sistemas antiguos presentaban un estilo parecido de música que podría ser descrito como el género de los videojuegos, ¿no? En términos de composición, en contraposición a simplemente la música de videojuegos que aparece en un videojuego. O sea, una es género y otra era la música de videojuegos. O sea, exactamente, la música del videojuego, ya como tal, digamos, que aparece en un videojuego o es reproducida en una consola de videojuegos. Algunas características de las composiciones de este género pues siguen influyendo sobre cierta música todavía hoy día, ¿no? Aunque las bandas sonoras de videojuegos actuales tienden a emular las bandas sonoras cinematográficas más que el género mismo clásico, ¿no? El clásico de videojuegos. Las características de las composiciones de este género
pueden haberse desarrollado gracias a restricciones técnicas, además de también por las influencias de grupos musicales tecnopop, ¿no? Como Yellow Magic Orchestra, que eran bastante populares durante el periodo en el que la música de videojuegos adquirió sus rasgos característicos. Órale. Y ahora pues se hace toda una sinfonía, ¿no? De un tema para videojuegos, ahora sí de lo que propiamente es la música para videojuegos. Sí, y fíjate que las bandas sonoras de videojuegos se empezaron a vender en disco compacto o en CDs separados del videojuego. Ya vieron, pues, por supuesto, el mercado, ¿verdad? Dijeron, de aquí soy. Si el videojuego sale medio chafa, pues la música resulta ser a lo mejor mejor. Pero esto fue en Japón y esto fue mucho antes de que cualquiera de otros países lo hicieran. O sea, Japón siempre ha estado a la vanguardia en estas cuestiones de videojuegos y tecnología, y se les ocurrió pues que vender los discos compactos con la música o la banda sonora del videojuego podría ser negocio. Los discos interpretativos o remezclados y las actuaciones en vivo fueron también una variante común de las bandas sonoras originales. Koichi Sugiyama, a ver si no me regañan, Koichi Sugiyama fue un personaje pionero en esta práctica. Y tras el lanzamiento del videojuego Dragon Quest de 1986, se publicó un disco de sus composiciones grabado en vivo e interpretado por la Orquesta Filarmónica de Londres, nada más ni nada menos. Por supuesto, esta orquesta siempre creo que su sello característico es de tocar lo que le caiga y que venda. Bueno, eso es una precisión personal. Y más bien tarde, tocado. ¿Perdón? ¿Sí? Y bien tocado. Y bien tocado, por supuesto. Más tarde, por otras orquestas, como la Orquesta Filarmónica de Tokio, ya cuando vieron que sí pegó, dije, así como siempre, ¿no? Vamos a ver si pega. Y luego ya la Orquesta Filarmónica de Tokio y la Orquesta Sinfónica de la NHK. Y fíjate, justamente me estaba acordando de este ícono para la música de videojuegos, ¿no? Porque el 20 de agosto del 2003, o sea, hace poquitos ayeres nada más, ya van a cumplir... en 2 años cumple sus... Sí, este año cumplen 17. Por primera vez, fuera de Japón, música escrita para videojuegos de todo el mundo. Desde el Final Fantasy hasta The Legend of Zelda, ¿no? Esas, fíjate, a pesar de que yo no jugué el Final Fantasy, lo identifico por su música, fíjate. A mí me llegó el soundtrack del Final Fantasy y excelente, o sea, de la gente que era aficionada a esto, y me lo mostraron y dije, wow, qué bella música. Y resulta que era música del videojuego, ¿no? Y tú dijiste, órale, la torre. Y fíjate cómo estará el juego. Exacto, y bueno, y esto fue interpretado por una orquesta en directo, la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, en un concierto sinfónico de música de videojuegos celebrado en Alemania. Este evento se celebró como ceremonia oficial de apertura de la mayor feria de muestras de videojuegos de Europa, la Games Convention, la convención de juegos, pues, y se repitió en 2004, 2005 y 2006, ¿no? Es decir, ya fue, digamos, tuvo su lugar preponderante la música del videojuego. Ya no era una música incidental que acompañaba el juego, ya no eran los soniditos cuya prioridad era nada más la imagen. Aquí tanto ya la música, los ingenieros de audio que están tremendos, los que hacen los videojuegos para recrear cada parte a nivel cinematográfico, están de primer nivel. Por cierto, es una pregunta que tengo, o sea, mucha gente se imagina, y creo que muchos de los chicos que están en esta edad de elegir una carrera, y que por supuesto hay una carrera que es diseño y creación de videojuegos y medios digitales en algunas universidades. En algún momento, los entusiastas que todavía no conocen bien a lo que se están metiendo, crear una obra, ya no digas para videojuegos, sino simplemente una obra sinfónica o de magnitudes sinfónicas, ¿sí? Para orquesta. ¿Qué implicaciones tiene? O sea, es cuestión de que, déjame tararearte esta y ahí ya con eso la tengo. O sea, ¿qué significa realizar una obra sinfónica? Y, por supuesto, que esté vinculada con un objetivo que es el de ambientar un videojuego en este caso. Claro, es música, para empezar, que ya se va a pensar como que es música emblemática, ¿no? de ese videojuego. Entonces el compositor tiene que pensar a niveles operísticos, a niveles sinfónicos naturalmente, y por lo tanto a niveles cinematográficos.
¿sí? Puesto que la imagen tiene que estar íntimamente relacionada no solamente con el momento mismo, sino con el carácter general de la obra, llámese videojuego, ¿no? Entonces, es un trabajo de composición muy serio. No es nada más el poner soniditos o que, no, es un trabajo de ambientar las diferentes escenas sin que se despegue del carácter del mismo juego que decíamos, ¿no? No es lo mismo poner una escena donde van corriendo en un juego de conejitos, en un juego con toques medievales y ubicados más o menos mucho tiempo atrás, a un juego futurista, etcétera, ¿no? O una escena en la selva, en esas escenas hipotéticas que mencionaba, en todas van corriendo, pero Claro. el carácter de correr debe de corresponder a una historia central, ¿no? Que es la que está proponiendo el videojuego. Entonces el compositor tiene que tener esa sensibilidad visual, imaginativa obviamente, para trasladarla a música. Y es donde viene el éxito de la obra. Porque en el momento que lo está jugando la persona, pues pasa a un plano inconsciente. Lo está ambientando y le apoya, digamos, a la parte en donde está, o donde se encuentra el personaje principal que está realizando el juego, ¿no? Entonces es un trabajo de composición totalmente serio, ¿no? No es cuestión de juego, ¿no? Valga lo paradójico, ¿no? Componer para un juego no es cuestión de Sí. juego y efectivamente va involucrado mucho dinero y mucho esfuerzo de muchas personas. El 17 de noviembre de 2003 Square Enix lanzó el canal, fíjate, Final Fantasy Radio en América Online. Esta emisora de radio incluyó inicialmente temas completos de Final Fantasy XI o X1 y Final Fantasy Rise of Xylarth y fragmentos desde Final Fantasy VII o Final Fantasy X o X. Por supuesto, esto yo lo veo con tintes profundos de publicidad y propaganda, pero muy válidos porque la calidad de la música es muy buena. Exacto, completamente justificable, ¿no? Por ejemplo, el primer concierto oficial de música de Final Fantasy fue interpretado en Estados Unidos por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, ¿sí? En el Walt Disney Concert Hall el 10 de mayo de 2004. Todas las localidades para el concierto fueron vendidas en un solo día. O sea, imagínate el éxito de esto, ¿no? Wow. Sin precedentes. Y el espectáculo fue representado en varias ciudades de Estados Unidos. Y digo sin precedentes porque estamos hablando de música sinfónica, sea para lo que sea para cine, sea para una obra netamente musical, o en este caso para videojuegos. Es un concierto con orquesta sinfónica donde las localidades se agotaron en un solo día. Es algo inédito en ese momento. Efectivamente, y fíjate que el 6 de julio de 2005, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles también dio el concierto Video Games Live financiado por 2 compositores de videojuegos en Hollywood Bowl. El concierto incluyó una amplia variedad de música de videojuegos, desde Pong, o sea, el ping pong, ting, ting, o sea, no sé qué sería, hasta Halo 2, que es uno de los videojuegos que en aquel entonces era de ventas estratosféricas y muy famoso. También incluyó videos en tiempo real, sincronizados con la música, así como efectos especiales de luz y láser. O sea, era todo no nada más ya era la música por la música en sí, sino era todo el espectáculo inmersivo para llevar al espectador a un nivel diferente, un espectáculo diferente de que ya tenía que estar. No importaba si conocías o no el videojuego, por supuesto si lo conoces y lo jugaste, pues tendría otro sentido, un sentido diferente a cada uno, sino ya era por sí mismo un espectáculo. Claro, lo que te comentaba, ¿no? Que yo conocí esta música por separado y wow, o sea, es una obra, como bien lo dices tú, en sí, no es una obra que necesita la otra, ¿no? Y creo que ya para terminar, vale la pena mencionar algunos temas clásicos. El del escenario de Guile, del Street Fighter.
¿Quién no va a conocer? De hecho, basado pues, en un tema de la música popular rusa, el de Tetris. Y dentro de los juegos de horror psicológico y de sobrevivencia, bueno, tema de Laura de Silent Hill 2. Y bueno, pues encantado de estar compartiendo esto que es parte también ya de la historia de la música, la música para el videojuego, que no fue de la noche a la mañana, sino que fue un proceso relativamente corto, ¿no? Muy rápido, cómo se fue desarrollando y a los niveles que ha llegado. Fue un placer estar compartiendo también esta faceta de la música. Amigas y amigos, estuvieron con ustedes Cédric de León y Luis Güense. Hasta la próxima. Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.